Bienvenidos a Emprendedores de Éxito. Hoy he traído a Marina Miller. Ella es experta en marketing y autora del blog y el podcast Espabilismo. También es autora del libro Millonetis Digitales. Tiene una universidad de marketing y con ella hoy vamos a descubrir las claves de su éxito. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estoy lista para la batalla. Vamos a ver qué nos encontramos en esta charla. Bueno, ya te contaba que estas charlas, la intención es poder encontrar píldoras de tu éxito como emprendedora para que otros puedan aplicarla también a sus emprendimientos. Así que, para aquellos que no te conozcan todavía, preguntas muy rapiditas donde vamos a situarnos. Si te parece, arrancamos. Edad. 33, ¿Dónde vives actualmente? en Almería. ¿Desde hace cuánto? 3 años, cuatro años he vuelto. ¿Cuánto hace que emprendes? 7 años. ¿Qué te llevó a emprender? Siempre fui emprendedora. ¿Te consideras una persona de éxito? Sí, porque soy libre. ¿Sabías a lo que te querías dedicar siempre? ¿Tenías identificada tu pasión? Tenía identificada que mi pasión era comunicar. Después me metí en el mundo de las estrategias online, de las ventas y el marketing y demás, pero realmente creo que con el tiempo he vuelto a descubrir que mi pasión al final es crear y comunicar. ¿Cómo es tu día a día como emprendedora? Marina, descríbenos una semana idílica de emprendimiento. ¿Cómo funciona desde que te levantas? ¿Cómo te organizas? Pues desde hace tiempo intento no trabajar por las mañanas y lo que hago es adaptarme a mi horario. Como descubrí que era más productiva por las tardes, por las mañanas me suelo ir a clase de tenis, al gimnasio, me voy a desayunar, a la cafetería y por las tardes suelo ponerme a currar. A veces en verano esto cambia un poco porque casi que por la tarde hace menos calor y te apetece salir más, pero de entrada suelo hacerlo así, el ponerme por la tarde a trabajar y por la mañana dedicarla un poco más para mí. Y la verdad que me gusta bastante trabajar, pero cada vez le dedico menos horas y me dedico más tiempo a nutrirme, a formarme y a pensar. Para alguien que arranque un emprendimiento, ¿dónde crees que es necesario que ponga el foco en sus inicios? Primero en saber quién eres. Y eso creo que se hace actuando mucho, haciendo y haciendo, porque las pasiones no se descubren pensando. Seguramente cualquier persona que esté viendo o escuchando esto habrá habido cosas que tenía una expectativa de cómo se iba a sentir haciéndolas y luego las haces y dices, hostia, pues esto no me gusta tanto como yo creía, ¿no? Y otras que de repente pensabas que eran un poco indiferentes y te encantan. Entonces yo creo que la clave es que yo he sido muy hacedora, siempre he sido una tía de mucha acción, eso me ha hecho probar mucho y siempre cuento, ¿no? Que digo, he vendido de todo en internet, ¿no? Incluso casas y lavadoras, he vendido de todo. Entonces, al final, eso te hace el probar muchas cosas, ver quién eres tú. Y mientras más sabes quién eres tú, al final puedes construir un negocio más alineado contigo. Yo, por ejemplo, en vez de invertir mucho he sido muy autodidacta en la formación de marketing y muy observadora, pero he invertido mucho, por ejemplo, en mentalidad. Yo llevo muchos años invirtiendo en distintos procesos de desarrollo personal y en mentalidad. Entonces, yo recomendaría a alguien que empieza primero a hacer mucho para ir viendo qué es lo que te mola y después invertir mucho en mentalidad para descubrir quién eres y tener una mentalidad que haga que no te autosabotees, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, que al final acabas autosaboteándote y el hacer mucho, trabajándolo paralelamente con la mentalidad, te va haciendo sentir fuerte y sintiéndote capaz. Eso va a hacer que puedas hacer lo que quieras en la vida, porque al final llega un momento en que ya nada te da miedo y te crees capaz de todo y eso hace que te puedas meter en cosas que te provoquen situaciones y resultados que a la mayoría de gente no puede acceder a ellos. Me mola mucho esta mentalidad justamente. Así que si te parece, vamos a indagar un poquito. Ujú. ¿Tienes identificado algún momento que te supuso un cambio de chip y que ha sido clave para tener esta mentalidad? Algo que digas, ostras, pues cuando empecé con esto o entendí esto, todo empezó a fluir mucho más y las cosas tenían más sentido. Yo tenía mucho miedo al rechazo
y a pesar de siempre haber sido bastante diferente en cuanto a forma de pensar y forma de vivir, una parte de mí no se permitía hacer eso, no se permitía el estar ahí llegando a la gente con esa forma de pensar. Pero claro, no me permitía ser yo misma. Y lo que he descubierto con el tiempo es que cuando tú te atreves a ser tú, cuando menos miedo tienes a lo que piensan los demás, te vuelves infinitamente más atractivo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sociedad tiene problemas de autoestima, tiene problemas a la hora de sacar su personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que como esa gente tiene esos problemas, al final, con el tiempo, te das cuenta de que si tú eres capaz de superar esa barrera, de creer en ti y de perder ese miedo, vas a conseguir que la gente, cuando te vea, se vea en un espejo y diga, hostia, yo quiero ser como esta tía, yo quiero ser como esta persona. Y te van a comprar más y van a confiar más en ti, solo por el hecho de que tú te permites ser tú mismo mientras ellos no se lo permiten. Y creo Ah, que eso para mí ha sido un clic mental, el aceptar cómo soy, aceptar incluso lo peor de mí y ser capaz de mostrarlo ahí fuera sin miedo. Y eso me ha hecho que mi marca sea más fuerte y que la gente al final le llame mucho más la atención. El permitirte ser más tú. no hay nada más sexy que la seguridad. Esto está clarísimo. O sea, y en el día a día también pasa esto cuando fuera del mundo digital, ¿no? Cuando tú estás seguro de quién eres y de lo que haces y de cómo te sientes con ello, la gente esto lo atrae, básicamente. ¿Tienes algún plan de vida marcado? ¿Cómo te estructuras? ¿Funcionas con objetivos anuales, quinquenales, semestrales, mensuales o vas fluyendo cual río se encuentra en el camino? Intento tener objetivos de esos, pero no me sale. O sea, quiero decir, que, creo que en eso nos hemos metido muchos esquemas sociales que no son nuestros. Quiere decir, esto es como la gente asocia el éxito con la supercasa, el supercoche, la superfamilia, y esto es todo un concepto de Hollywood. O sea, nos han metido esta idea en la cabeza, que todos estemos guapos, que nos vistamos de tal manera, que no sé qué. O sea, mucha gente, ¿no? Luego hay gente que no está vinculada a eso, pero la gran mayoría, eso es éxito, ¿no? Y yo creo que con los objetivos y con las metas pasa lo mismo. Al final nos hemos creado una idea de hay que prever una cifra de facturación al año, hay que prever unos objetivos de X cosas y yo creo que también los momentos vitales son muy distintos. Entonces, hay etapas de la vida en las que tú puedes priorizar a lo mejor más la facturación y a lo mejor hay etapas en las que priorizan más el tiempo. Entonces, ¿tendrías más éxito o menos si lo mides en objetivos precisos? No lo sé. O sea, porque realmente yo pienso que según el momento vital vamos a tener unas prioridades distintas. ¿Cómo mido yo mi satisfacción? Sí me pongo ciertas metas para tener un poco más de ambición, ¿vale? Decir, oye, pues me gustaría llegar aquí. Pero no vivo obsesionada con esas cifras. Vivo obsesionada con el progreso y con sentir que voy avanzando. Para mí lo importante es sentir que voy avanzando, porque ¿sabes lo que me pasa? Que a mí durante mucho tiempo me he obsesionado con las metas y a mí las metas me generan mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque como yo soy muy de acción, quiero todo muy rápido, entonces me pongo pum, 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 y eso al final hace que me amargue, porque es como, claro, ¿cuánto supone que tardas en llegar a esa meta? Hay gente que llega súper rápido, hay gente que tarda un huevo, entonces entras en esa dinámica de angustia, de, hostia, este ha llegado y yo no, me empiezo a comparar, entras en esa dinámica, ¿no? Y yo creo que en vez de ponernos tantas metas, para mí hay una métrica que no falla, que es, si mañana me muriese, que no me quiero morir obviamente, lo haría tranquila con lo que estoy haciendo, me queda algo pendiente y es como, sí, me quedan ciertas ambiciones o cosas que quiero hacer en la vida, obviamente, pero me moriría tranquila. Entonces, creo, eso para mí es como el indicador principal de vida, de éxito, ¿sabes? Es decir, estoy haciendo lo que quiero hacer como lo quiero hacer y tengo la vida que quiero tener, sí. Entonces voy por el camino correcto. Y de ahí, pues a seguir avanzando. Pero es que yo no peco de quedarme parada, peco de hacer. Entonces no necesito que me empujen mucho, sino más bien que me frenen. Claro, no, totalmente. O sea, esto es un daño que a mí me pasa constantemente, que te metes en muchos más líos de los que en realidad
deberías, porque luego te encuentras en ellos, ¿no? Y dices, hostia, me falta vida para todo esto y en realidad lo estoy haciendo y no cumple un propósito. Claro, es que te pones una meta y dices, vale, voy a conseguir no sé qué, pero realmente en el camino, si tú estás abierto y crees en ti y demás, te van a surgir muchas oportunidades y cosas que es imposible que planees porque ni siquiera te las has imaginado, ¿no? Entonces, claro, si surgen esas oportunidades, si tú tienes metas fijas, pues a veces pueden hacer que te pierdas esas experiencias. Y a lo mejor pueden ser súper enriquecedoras y gratificantes si te hacen ilusión y te apetecen. Entonces, a mí me gusta ser flexible en general. Con los horarios, yo me hago mi Google Calendar, me pongo mi time blocking y tal, pero yo muevo todo flexiblemente, no soy nada rígida con los horarios ni con ese tipo de cosas. No sé, creo que ya la vida es demasiado encorsetada y ¿sabes lo que pasa? Que toda la gente que veo con esos sistemas no los veo más felices, ¿sabes? O sea, lleva la gente, tengo no sé qué sistema, no sé qué objetivo, facturo no sé cuánto, hago no sé qué, y yo digo, miro a esa persona y pienso, me gusta su estilo de vida, lo veo feliz, y si eso no se cumple, me da igual que tenga 20 calendarios y 20 plantillas de organización. A mí cuando la gente me dice o sea, vamos a agendar una reunión y me dan cita para dentro de un mes, creo que lo hice que en mi boda, pero ya está, porque, joder, había una boda de por medio, una luna de miel, tal y cual, pero yo eso de que te den cita para un mes, es que no me lo puedo ni plantear. Yo no puedo planificar, o sea, no me gusta planificar mi vida más allá de un mes vista. Es que no, o sea, vivo a la semana siguiente principalmente. ¿Tienes algún proceso de introspección, algo que hagas? Yo, por ejemplo, escribo en el diario casi todos los días y me hablo a mí mismo, ¿no? Y hay gente que ha pasado por aquí que habla de diarios de agradecimiento, de meditación. ¿Tú cómo funcionas en este sentido? ¿Cómo mides esta felicidad? Porque muchas veces el día a día se te come el rumbo, ¿no? Y sencillamente pues tú vas tirando porque van pasando muchas cosas y vas desarrollando y luego tu vida personal y tal, y llega un momento en el que dices, oye, un momento, ¿dónde estoy, no? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y cómo mides esto de si te morirías hoy, estarías contenta con lo que has hecho? ¿Cómo paras este pensamiento? ¿Cómo lo bajas? Pues es que yo soy una persona que vive en introspección permanente. Esto quiere decir, yo me cuestiono la vida todos los días. Me cuestiono todo lo que veo. Si es así, qué pienso yo sobre lo que está diciendo este, qué pienso yo. Me gusta mucho escuchar entrevistas sobre personas contando su vida, leer biografías. Me gusta mucho saber cómo piensa la gente, porque eso me da una guía que me hace cuestionarme mis propias cosas. Entonces, es verdad que yo con mi mujer siempre hablamos mucho de temas de desarrollo personal, porque ella se dedica a temas de desarrollo personal, entonces siempre estamos como en esa cosa de, ay, esta persona mira, ha dicho esto, porque claro, aquí puede pasar no sé qué, nos pasamos la vida analizando las conductas humanas y yo siempre he tenido mucha autocrítica. Yo no era consciente, pero cuando tenía 16 años fui a un psicólogo y me dijo, eres muy autocrítica. Y es verdad que cuando he hecho procesos de mentalidad y todo esto con gente, siempre me han dicho que lo increíble era que era muy capaz como de verme a mí misma en plan, esto me pasa por esto, porque viene de no sé dónde, o sea, todo eso pasa en mi cabeza y yo lo detecto por mí misma. Entonces, a mí me sale solo. No tengo que hacer un proceso en sí. Sí que es verdad que continúo trabajando en mi mentalidad y siempre me gusta tener pues o sesiones con algún mentor para ir indagando más en cositas. O sea, que ahí tenemos sesiones donde indagamos más profundamente, pero yo siempre me estoy cuestionando mi existencia, cómo me siento, si estoy haciendo las cosas que quiero hacer, si me apetece hacer algo o no, porque muchas veces la sociedad te va a decir, oye, haz esto. Y yo sé, por ejemplo, que esto hay gente que le choca, ¿no? Yo sé, por ejemplo, modelos de negocio y cosas que podría estar haciendo mañana que me harían ganar el doble o el triple o incluso 5 veces más de lo que gano. Pero yo me he cuestionado si esas cosas me hacen más feliz y encajan con cómo yo quiero vivir. Entonces, como no encajan, no las hago. Y sé que están ahí y sé que tengo la oportunidad, pero no quiero. Háblame de los mentores. ¿Cómo escoges a tu mentor? ¿Qué es para ti un mentor? Para mí un mentor es una persona que ha conseguido algo que yo quiero y tiene algo que aportarme durante esa etapa. Entonces, hay veces que, por ejemplo,
Ahora mi última mentora es una mujer que ha tenido una historia de vida súper interesante. La conocí porque yo tenía estrés en aquella época y quería relajarme y tal, y entonces me apunté a uno de sus cursos de mindfulness, sin olor a incienso, porque yo quería que fuese como muy científico y ella era ingeniera y tal. Y a raíz de ahí empezamos a hacer sesiones individuales porque yo quería seguir indagando en mi mentalidad y trabajando cosas. Me hice un retiro, luego me fui al Camino de Santiago en mindfulness este verano, y al final se trata a veces no es alguien súper de negocios que haya hecho algo que, bueno, esta tía tuvo una empresa bastante grande antes, pero no es en sí, no los elijo siempre porque sean de área de negocios, sino porque yo siempre busco la plenitud, paz mental y equilibrio, porque ya del negocio ya me encargo yo de hacer cosas para el negocio, pero busco gente que me aporte en el área de estar bien, de estar feliz. Y entonces, para mí, si cojo a alguien que me tiene que aportar sobre cómo estar más tranquila o cómo estar más feliz o cómo sentirme más agradecida, busco a alguien que cuando yo veo a esa persona me representa eso. No que hay muchos coaches y todo esto que te dicen, vamos a dar sesiones de esto, tú luego ves que esa persona se estresa muchísimo, o que está amargada o que salta la primera de cambio. Para mí tiene que haber una coherencia entre lo que dices y lo que yo veo en ti. ¿Siempre buscas a mentores que venden mentorías o has encontrado personas a las que sencillamente pues, te reflejan esto, ¿no? Esto que acabas de describir y les has contactado tú para decir, oye, a lo mejor no te dedicas a esto, pero me gustaría que me mentorices? Sí, es que tampoco, por ejemplo, con esta última, ella no ofrecía mentorías. O sea, yo le pedí sesiones individuales después de hacer el curso. No es como una mentoría como tal, realmente son sesiones que sí, que al final acaba siendo como una mentoría. Antes, mentoría como tal no he contratado de tiempo. Hubo una persona que contrató una mentoría de 1 mes, hicimos varias sesiones. Otra sí hice un proceso de coaching de 3 meses. Sí que han sido procesos, pero ha sido más, yo buscaba personas que me ayudasen a lo que yo necesitaba. Y no he contratado en sí que fuese una web, que esa persona vendiese mentoría, no me ha pasado. O sea, los que yo he contratado no han sido así. ¿Delegas una parte de tu trabajo? Vamos a hablar de tu emprendimiento. Sí, delego, ahora mismo tengo delegadas las campañas de publicidad en redes, que yo hago la parte creativa, pero una persona se encarga de la parte técnica. Mi mujer lleva partes de cosas de mi negocio y tengo también un chico que me edita vídeos para redes sociales y eso. Pero intento delegar lo mínimo posible por el sentimiento de que quiero, o sea, me he obsesionado con un tema. Me he obsesionado con que el negocio sea muy simple. Porque es lo que hablábamos del éxito. Hay gente que te representa como el éxito y nos imaginamos la típica oficina de cristal, con el rascacielos, con el traje, o en la falda de tubo y la camisa y todo como muy corporativo, y parece que llegar en un superdeportivo y todo esto es como muy de éxito, o deportivo, un coche de lujo, lo que sea, ¿no? Como que el lujo y el éxito muchas veces se ha representado así en Hollywood, como digo, pero esto es como que es un cuerpo de modelo, pues también nos ha metido un concepto en la cabeza, ¿no? Y yo, en cambio, me imagino, para cuando yo pienso, gente, por ejemplo, que dice, tengo una agencia, tengo no sé cuántos empleados, tenemos 100 y pico empleados y no sé qué, y facturamos no sé cuánto, y los veo que trabajan un huevo de horas y hacen un montón de cosas, y pienso, ese no es mi modelo de éxito. Mi modelo de éxito es algo que yo puedo gestionar con libertad, que no tiene un horario ni un sitio físico obligatorio al que ir, y que me permita, con el mínimo posible de gente, que yo realmente mi negocio ahora mismo lo podría hacer sola, pero delego partes porque quiero dedicar mi tiempo a otras cosas. Pues es esa simplicidad de decir, si mañana me tuviese que quedar haciéndolo yo sola, podría. Es ese punto de simple. Entonces, a veces, cuando me quiero meter en berenjenales y en cosas muy complejas, siempre pienso, recuerda, simple. O sea, no habrá más, porque a veces yo veo gente que lo peta, que está ganando un huevazo de dinero, que es gente normal, que se la ve súper sencilla, pero tiene negocios súper simples. Que dices, es que a lo mejor venden un producto, tienen a todo el mundo comprando ese producto, están facturando un huevo, tienen mínimos gastos y costes,
y no necesitan tener una impresión ni demostrarle a nadie nada. Entonces, a mí eso es mi concepto de éxito total. Me gusta mucho y para mí también es fundamental porque si no es muy fácil llegar al burnout de convertirte en un gestor de equipo, ¿no? Y dices, es que yo no estoy para organizar todo un equipo, ¿no? Y por aquí han pasado Yo soy muchos una CEO de emprendedores, mierda. pues justamente haces muy bien en mantener pequeño el negocio, ¿no? En cuanto a estructura de equipo. Vamos a hablar un momento de libros y antes de que entremos a tu libro, me gustaría saber si tienes también identificado algún libro que te haya producido un aprendizaje, tanto en el mundo de los negocios como en el mundo personal. Si tienes 2, 3 libros que digas, hostia, a mí leer este libro me cambió el chip en esto y esto ha sido clave para mi desarrollo. El primer libro que me cambió fue el de Padre Rico, Padre Pobre, por la visión de ver la vida con otros ojos, del tema de la inversión y toda esta parte. Luego me gustó muchísimo el de Lo Único, que es un libro que te enseña a poner foco a tope y te enseña cómo vivimos dispersos y este modelo de simplicidad de las cosas, de hacerlo muy, muy, muy simple. Y me está gustando mucho uno de temas de negociación del FBI que te enseñan la psicología humana de cómo se negocia. No me acuerdo ahora el título, pero está muy guay. Se llama Rompe la barrera del no, de Chris no sé qué. Ese me gusta mucho también porque me ha hecho a mí me flipa entender cómo funciona la gente, porque cuando entiendes cómo funciona la mente de la gente, podemos jugar con la persuasión, con la estrategia. A mí, yo soy estratega digital, me encanta hacer estrategias y me encanta probar, poner a la gente a prueba. O sea, me divierte muchísimo. Y para mí en el negocio tiene que haber siempre diversión. Tiene que haber una parte de legado, más que nada para mantener la motivación, no porque seamos almas de la caridad, de quiero un super impacto en el mundo, sino porque cuando sentimos que lo que estamos haciendo vale para algo más allá de nosotros, al final es una herramienta de mantener la motivación. Porque cuando es solo dinero, hay épocas, yo es que no creo en esto de que vivamos equilibrados. Creo que vivimos equilibrados, nos desequilibramos, nos volvemos a equilibrar y así. Es como se vive un poco en ese juego, ¿no? Entre me desequilibro y me equilibro. Y yo cuando me desequilibro tiendo a pensar solo en mí, en pasta, en tal, y eso me hace muy infeliz. Entonces, como ya lo sé que me pasa, cuando me descentro, vuelvo a conectar con la gente, con el legado, con lo que estoy haciendo, con el sentido, y eso me da mucha energía y muchas ganas. Y como ya lo sé, pues cuando me descentro, vuelvo a equilibrarme. Vamos a hablar de tu libro, Millonetes Digitales. ¿Qué te ha aportado escribir un libro? Me ha aportado que, por un lado, la gente ve esa parte de autoridad que te sirve para que empiecen a escucharte. También gente que no te conozca de nada diga, tiene un libro tal, que esto es una chorrada como la copa de un pino, pero socialmente funciona así, forma parte del juego. Además, hice aposta que fuese bestseller en Amazon para conseguir que ese juego jugase más a mi favor. Y básicamente me ha aportado, es como creas algo que le deja ahí un mensaje a la gente con tus aprendizajes de ese momento, que en este caso quería transmitir lo que es para mí ser un milloneti digital. Le puse ese título para que fuese bastante gancho, pero en sí no hablo de millonarios. Hablo precisamente de ese estilo de vida que se construye cuando tienes un negocio digital, de hacerle a la gente entender las bases de la persuasión, de cómo funciona la mente de la gente y sobre todo de cómo levantar negocios basándose en estas reglas de decir, oye, quiero que sea simple, quiero que me permita vivir como yo quiero, qué cosas tienen que tener, qué cosas tienen para mí esa gente que tiene mucho éxito, que tiene negocios con mucho éxito. Pues es como esa guía base. Además, lo hice finito para aquella persona que no le guste leer, que se lo lea. O sea, está hecho para la gente que no le gusta leer. Realmente lo hice pensando en eso, en gente que no le gustase leer. ¿Cómo empiezas a escribir un libro? Desde el momento en el que te lo propones, ¿cómo lo aterrizas? Hay Lo dos escribí en tipos de... una semana. Vale, ¿y cómo haces Bueno, tardé 15 este días proceso? porque tardé 15 días porque demoré, paré así un poco en medio y luego lo terminé. Son cosas que yo siempre he querido contar. Yo soy una persona que se está siempre nutriendo
O sea, yo en el baño todos los días estoy escuchando podcasts, viendo entrevistas. Yo me paso el día nutriéndome de información de los temas que me interesan de negocio y de mentalidad. Siempre son mis dos verticales, negocio y mentalidad. Y en base a eso me cuestiono cosas. Entonces lo que hago es plasmar la visión que construyo a raíz de... Yo meto información, la cuestiono y desarrollo mi propio pensamiento crítico, mi propio criterio. Ujú. Y lo que hice fue, en las áreas fundamentales que yo tenía, explicar lo que yo pensaba a la hora de montar un negocio, que básicamente era basado en mi experiencia y meter en medio anécdotas y cosas que me han pasado. En el libro cuento, pues, cosas que me pasaron cuando lancé mi primer evento presencial y online, cómo lo viví, qué pasó en una situación y cómo lo resolví, y ahí doy una lección, ¿no?, sobre eso. Al final es plasmar tu aprendizaje y tu experiencia de todo este tiempo emprendiendo. Pero, No tenía que preparármelo. ¿y cómo lo estructuras? Es decir, ¿te haces un guión y a partir de ese guión empiezas a desarrollar o empiezas a escribir y tú vas vomitando todo lo que está en tu mente y lo dejas ahí y luego lo ordenas? ¿Cómo funcionaste en este sentido? Yo siempre funciono, yo me hago los puntos clave, yo siempre empiezo por un índice. Si tengo un índice, tengo el libro. Así. Entonces yo hago un índice y si el índice me cuadra, luego yo fluyo y puedo crear contenido. Con el tiempo me he dado cuenta, fíjate, yo antes daba mucho servicio y con el tiempo me he dado cuenta que tengo una facilidad para crear. O sea, yo puedo leerme un capítulo de un libro y montarte una clase. O sea, sí, puedo montar la clase en 1 hora y en media hora la he grabado. Pero de un aprendizaje que yo ya he sacado de un libro, sí, de todo no se puede, pero hay muchas veces que sí. Entonces me di cuenta que tenía esa facilidad. Tenía esa y la de soy tan analítica que cuando yo estoy viendo algo desde fuera puedo aprender cómo está hecho. Entonces, esto siempre ha formado parte de mi cerebro. Cuando yo, por ejemplo, estudiaba la carrera de marketing, siempre iba a clases, ¿no? Y yo recuerdo que, por ejemplo, tenía matemáticas. Y en matemáticas se ponían durante 4 meses a explicarte paso a paso para construir un problema que al final del todo el problema era como te voy dando pasitos hasta que la última semana o el último mes te explico el problema grande que incluye todos los pasos que hemos visto. ¿Qué pasaba? Que yo cogía, hacía eso sí y suspendía. No entendía cómo eso funcionaba. Entonces, yo tengo un primo que es profesor de matemáticas y se ponía a darme clases particulares. Yo quedaba con él 3 días. Esto está ligado a lo que... Parece que no, pero está ligado a lo que te voy a explicar. Y entonces, mi primo llegaba y lo hacía al revés. Me cogía el problema grande y lo deshacíamos, ¿no? Y así yo entendía cómo funcionaba. Y en 3 clases yo conseguía sacar 9 y pico con el contenido que otra persona me daba en 4 meses. Y yo no era capaz de entenderlo. Entonces entendí que yo tenía un modelo de aprendizaje que funcionaba de esa manera. Entonces, ¿qué me pasa? Que si yo, por ejemplo, veo una página web, yo puedo entender cómo está hecho cuando sé un poquito las bases del copy, puedo saber por qué esa página web ha dicho lo que ha dicho, solo leyéndola puedo entender su estructura de cómo está montada. Entonces, esa visión analítica me permite que cuando yo creo algo, si yo tengo el índice, puedo construirlo hacia abajo. Pero yo normalmente no funciono construyendo hacia arriba. Yo no puedo crear un contenido y luego ponerle un índice. No funciona así. Entonces, por eso decía que es muy importante indagar en cómo eres tú y ir cuestionándote cómo funcionas. Y en vez de pensar, soy malo en esto, es que a lo mejor no me lo están enseñando de la forma en la que yo aprendo. O a lo mejor no encaja con mi manera de entender. Entonces, claro, ahí ese proceso de indagación a mí me ha dado muchas pistas de entender, pues, ¿qué tengo facilidad? Tengo facilidad para analizar y destripar las cosas y tengo facilidad para crear. Entonces, jugando con esos verticales, vale, pues, ¿qué puedo hacer en el mundo? Yo pensé, ¿qué puedo hacer en el mundo del marketing y tal, en la estrategia y tal, que me molaba mucho? ¿Cómo puedo transmitir eso? ¿Y qué se me da bien? Comunicar, tal. Pues eso al final vas construyendo un modelo de negocio que te encaja mucho más. Al principio no me encajaba tanto todo lo que hacía como ahora. Pero ahí es donde está el tema, que si tú eres capaz de entender cómo funcionas, pues puedes construir lo que quieras. Puedes construir un libro, puedes construir lo que te dé la gana, pero tienes que entender bien cómo tú funcionas. Me ha gustado mucho la manera de explicarlo, me siento totalmente identificado y de hecho con las matemáticas me pasó lo mismo. Cuando empezamos con pequeños problemas me volvía loco y fue aprender a deshacer los problemas grandes hacia abajo para empezar a entender cómo se hacían, ¿no? Has hablado antes de que consumes mucho contenido y de este contenido
eres capaz de desarrollar ideas. Esto es algo también que es algo muy característico de la mayoría de emprendedores creativos y a mí me fascina porque me pasa constantemente y tengo notas por todos lados, mi móvil es un desastre de notas, me mando mensajes a mí mismo, he llegado a parar en medio de la autopista para mandarme un audio de algo que estaba escuchando en un podcast. ¿Cómo organizas tú esto? Me gustaría saber, porque a mí el miedo es de cuando una idea es buena es que no se me olvide, porque luego vienen otras ideas que hacen que esta se te vaya, ¿no? ¿Cómo haces tú para cada vez que tienes una idea, estás en el baño, por ejemplo, y estás escuchando un podcast y dices, hostia, esto podría generar esto de aquí? Bajar la tierra y que no se esfume. Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. A ver, la mayoría de gente te dirá que tiene una lista de superideas y tal. Yo apunto algunas en las notas del móvil, algunas, pero normalmente lo que hago es, si se me ocurre una idea y pasan un par de días y la sigo teniendo en la cabeza, la hago. Y la hago esa semana o la siguiente. No suelo esperar. O sea, si esa idea se mantiene suficiente tiempo para tener mi atención, es que tengo que hacerla. Si no, la dejo pasar. No creo, o sea, no me hago súper listas de ideas, tal, no. Si es algo que me parece relevante, por ejemplo, una idea para una clase de mi membresía, me la apunto en clases de mi membresía. Oye, pues podría hacer una clase de esto. Pero no me obsesiona el perderme, el que se pierda esa información. Porque creo que esto nos ha metido mucho en la cabeza ese sentimiento de, ¿cómo era? Missing, ¿cómo es? Ay, ¿cómo se llama? El como... ¿Mofo es? No, mofo no es. El FOMO. Pero Es el FOMO no, FOMO. pero el FOMO es El el miedo fear a of missing out. perderte. Sí, Y pero es el quedarte miedo a afuera. perder. Pero realmente es lo que pasa. Es como, yo tengo pasan unas ideas y cosas y es como que no se me escape nada. Un poco esa sensación. Bueno, yo lo traslado así. Que es como que no se me escape nada, ¿no? Entonces, si me ha venido esta idea, no vaya a ser que se me olvide y no haga esto. Pero realmente yo creo mucho en que lo que tiene que pasar, pasa. Y si algo realmente te ha calado profundo, no se te olvida. Entonces, lo que no te cala profundo, a lo mejor es que no es tan relevante. Entonces, yo cuando algo me cala de verdad, no se me olvida, no me hace falta apuntarlo. O sea, entonces, me dejo guiar un poco por esa intuición. Yo soy muy intuitiva, entonces me gusta mucho dejarme llevar por la intuición. Para alguien que va a emprender, antes has hablado de trabajar la mentalidad, ¿no? O sea, ¿en qué debería poner foco? Me En gustaría... saber, dime. en saber cómo eres y entender cómo funcionas y ganar seguridad en ti mismo. Yo creo que ganar seguridad en ti mismo te permite abrir puertas, pero no porque abras puertas que no existían, es porque te atreves a tocarlas, cuando antes no te atrevías. Entonces se te generan nuevas oportunidades y porque tú, cuando llegas a un sitio, si tú vas con una energía y con un rollo, te pasan cosas que no te pasan cuando vas a otro sitio y tú estás ahí como escondidito, calladito, que no me vean, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú cambias tu actitud, pasan cosas porque tú eso lo desprendes, o sea, y se nota. Y yo creo que es muy importante trabajar el tú estar bien, sentirte bien contigo. A mí hay una cosa que me ha cambiado la vida, o sea, literal. Yo durante muchos años sentía mucha culpa por ser diferente, por no ser así. También por las expectativas que tienen nuestros padres sobre nosotros, ¿no? Como muchas veces lo que proyectan en nosotros, ¿no? Entonces yo sentía muchísima culpa. Cada vez que pasaba algo, ay, seré culpa, no es... como de sentirte que no estás bien, que no haces lo que se debería, que no encajas, que todo eso, ¿no? Y a mí hubo una cosa que una coach me enseñó que me sirvió mucho, que era como de ¿hasta qué? La frase clave es ¿hasta qué? Y entonces era como de, toda la gente piensa, yo soy simpático. Entonces eso es una losa. Todo el tiempo tienes que ser simpático, porque tú ya te has definido como simpático, ¿no? Entonces a mí esta tía me enseñó un método que era, soy simpático hasta que no lo soy. Soy aburrido hasta que no lo soy. Soy alegre hasta que no lo soy.
Y eso me hizo liberarme mucho de culpa. Entonces, yo ahora llego a los sitios y ya no necesito ser perfecta, ya no necesito encajar en todo. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, todo el mundo tiende a tapar que es egoísta en ciertos momentos o que siempre intentamos como ponernos la careta de somos perfectos y no hacemos nada mal, ¿no? Y ahora yo hago lo contrario. Yo voy soltando mi mierda. Soy en esto malísima. En esto soy súper egoísta. En lo otro tal. Y el aceptar esa parte de mí, a mí me ha liberado y me ha dado una paz. O sea, entonces yo le digo a la gente, yo no intento ser buena persona, sino solo intento ser un poco menos mala en ciertas ocasiones de lo que me nace. Al final es ser como soy, ¿no? Y aceptarlo. Sí, pero es liberarte de... Sí, te dice, es que eres egoísta. Pues en esto a lo mejor sí. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Es que tú eres siempre no egoísta? No Ni sé, que, a mí ni eso que me ha ser ayudado mucho. egoísta, hay en cosas en las que ser egoísta es algo positivo, o sea, tampoco es algo de... Pero aunque sea en algo que no deba ser bueno, o sea, me refiero, aunque Ujú. sea en algo que socialmente no se vea bien y que yo intento mejorarlo, ¿vale? Intento cambiarlo o simplemente no lo intento, es lo que hay. O sea, o sea, no creo, o sea, no veo a la gente feliz luchando contra eso. O sea, yo a la gente que veo obsesionada con no parecer egoísta, con no parecer no sé qué, con no parecer no sé cuánto, no los veo más felices que yo. Entonces, no me sirve de guía. Gente con ansiedad por todos lados, ¿no? Claro, yo digo, pues en esto es que mi mujer con eso siempre se ríe mucho. Es verdad que ella me quiere mucho como soy y es todo un mérito. O sea, te lo aseguro. Porque yo hay cosas que, por ejemplo, cuando se enfada conmigo, tú sabes, yo digo una frase que me río mucho porque yo la miro y le digo, cariño, digo, es que tú eres una bellísima persona y yo no. Claro, porque digo, hay cosas, o sea, he aprendido a aceptar que hay partes de mí que no son tan buenas. Y eso te da una paz, te libera, Yo pensaba que la gente no me iba a hablar, que cuando a mí esto me lo cambió, me fui a un retiro, es verdad que era un entorno seguro, era un retiro de meditación, pero nada zen, y en el retiro tú tenías que contar toda tu mierda. O sea, a ti te hacían un ejercicio donde tú tenías que decir como lo que no querías que la gente supiese de ti, todo esto. Y la gente, yo fui la primera en decirlo, claro, yo pensaba que todos iban a ser súper sinceros, pero no lo fueron. Después Ah, cuando los tú demás... soltaste la mierda de verdad y el resto era como, Sí, sí. a veces no lavo los platos, ¿no? Claro, claro, sí, sí. No, no, claro, era como que ellos fueron más light y yo o sea, fui muy honesta. Entonces, yo empecé a decir cosas y yo pensé, cuando salga, o sea, a partir de este momento esta gente no me va a hablar. Yo pensé, no me van a hablar. Yo cogí y empecé a decir, pues la mayoría de gente no me parece interesante y no sé qué. Empecé a contar como tiene uno escondido que piensa y no dice, ¿no? Y era como ese miedo y yo pensé, ya está, Marina, no te van a hablar. No te van a hablar, tú te vas a ir de aquí y nadie te va a hablar y ya está. Pero bueno, como a esta gente no la vas a ver más, pues oye. Pues fíjate que luego había un último ejercicio en ese retiro donde la gente te daba unas hojas diciéndole como qué opinaban de ti y era anónimo. Y todo el mundo me puso cosas súper bonitas. Y yo pensé, ostras, no pasa nada. O sea, era esa creencia que yo tenía de si digo lo que realmente pienso, es verdad que está en un contexto, en un entorno de ese contexto y Ujú. tal, pero ahí rompí esa creencia mental y desde entonces me siento libre para decir, pues mira, en esto pienso así, o en esto soy una tirana, o en esto soy tal, y oye, intento cambiarlo, pero hago lo que puedo y no pasa nada. Y a mí eso me ha cambiado la vida, o sea, literalmente. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Y también en llevar así un negocio personal. O sea, yo conozco tu negocio y sé que hablas tal cual acabas de hablar ahora y transmites lo que piensas en todo momento. Es algo que yo también hago. Y lo que dices, hay veces que produce rechazo. Y bueno, a mí me escribe alguien con rechazo y le digo, pues el problema es tuyo, no mío. O sea, tú verás qué haces con eso, ¿no? Me gustaría que hablemos un poco de tu negocio. Tu negocio ahora mismo está basado en una membresía. Sí que, como bien decías antes, hacías servicios. Tienes el libro, pero vamos, el libro es más un abre puertas que algo que te facture mucho. En la membresía ya llevas un par de años, creo. Un año llevo ahora, bueno, cuando salga esto llevaré 1 año y medio, casi 2 años. ¿Cómo
¿has detectado algo que te haya supuesto un cambio, un punto de inflexión? ¿Alguna acción que hicieras o un cambio de actitud o un cambio de manera de vender o un cambio de precios? Algo que supusiera un punto de inflexión en tu negocio y que digas, hostia, ojalá lo hubiese hecho desde un inicio así o ojalá lo hubiese hecho antes y desde entonces voy mucho mejor. La seguridad y creer en ti. Yo sí tenía en mente, conozco otras membresías, mi negocio está basado en la membresía, luego tengo proyectos con los que estoy asociada y aparte tengo cursos sueltos que voy lanzando de forma puntual durante periodos concretos. Y en la membresía, bueno, hice una acción que dupliqué el precio y se duplicó el número de socios, porque me atreví a duplicarlo. No dije sube un poco, sube el doble. Porque, por un lado, yo siempre he estado muy centrada en que el producto sea muy bueno. Y ha sido mi obsesión. Yo he estado en otras membresías y a día de hoy lo que me siento más orgullosa es del hecho de decir, cuando entra alguien me dice, wow, y me mandan un montón de mensajes de ese tipo. Y ese era el efecto que yo quería generar, que era como de quiero estar por encima de la media en cuanto a contenido. Y me lo curro para eso. Pero para mí he ido haciendo distintas estrategias. He tenido prueba gratuita, ahora tengo la prueba por €1 durante un tiempo. Tengo distintas estrategias, pero para mí el cambio ha sido perder el miedo a vender. Pero esto se dice mucho de perder el miedo a vender, pero perder el miedo a vender a saco, a ser súper agresiva, a decir lo que pienso, a veces apretarle a la gente, de decir, tú sabrás si tomas esta decisión o te quedas en el grupo de los pringaos, por decirte algo, ¿no? O sea, llegar al límite de decir, yo creo tanto en el producto que no tengo miedo a cómo te lo venda, siempre dentro de unos límites éticos, pero a cómo te lo venda porque yo siempre digo que si la mierda la pintas de oro sigue siendo mierda, pero si tú eres capaz de tener un buen producto, da igual que yo te persuada más o utilice una técnica de persuasión para conseguir que tomes esa decisión. Si luego al final lo compras y me estás diciendo que te funciona, para mí está bien hecho, ¿sabes? Entonces, para mí el cambio ha sido trabajar mucho la marca, cosa que no había hecho antes, el trabajar mucho en mi marca personal, sobre todo atreviéndome a ser más yo, como hemos dicho en toda esta charla, y el atreverme a hacer acciones que, sin importar si son bien aceptadas, como eso, como decir, pues subo el precio al doble y va a haber gente que diga, pero ¿cómo va a costar el doble? Sí, porque yo considero que el valor, como se ha ido acumulando, para mí ahora es del doble. Y lo hago y ya. Y me da igual si uno dice, es que pasa, ¿cómo puede ser que ahora cueste tal? Me da igual. Y otra de las cosas muy importantes que he hecho un podcast de esto hace poco, bueno, cuando salga esto a lo mejor hace un tiempo, pero que sea el cumplir con tu palabra. Yo al principio creíamos, y yo alguna vez no lo hice, porque con esto del marketing es como digo que voy a subir el precio y luego no lo subo. Y yo me he dado cuenta que el valor de la palabra no es solo con respecto a fuera. Esto es muy importante. No es solo que yo diga que voy a hacer algo y lo haga para que tú creas en mí. Es que si yo no cumplo con mi palabra, dejo de creer en mí. Porque si yo a mí misma tengo una personita interior que cuando le digo que voy a hacer algo y lo hago, me sube mi autoconfianza. Yo creo más en mí, creo en lo que soy más capaz. Pero en el momento en el que fallo, yo estoy fallando fuera, porque esa persona puede dudar de mi credibilidad. Eso va a hacer que a largo plazo, oye, pues si te pensaba comprar esto, a lo mejor no te lo compro porque dices que vas a subir el precio y no lo subes. Y es como, no vale todo por marketing. No, hay que tener palabra. Y yo soy una tía de palabra de decir, voy a hacer esto. Y yo, por ejemplo, cuando subo un precio, pongo a las 11:59, a las 11:59 la landing no se cambia sola. Me voy yo y estoy yo ahí en mi ordenador a las 11:59 cambiándola. Que a veces se demora 3 minutos porque estoy cambiándolo, pero estoy yo ahí y cumplo con lo que digo. Porque para mí es importante, no solo por la persona que lo está recibiendo ese mensaje, sino por mí. Porque si te fallo a ti, pero si me fallo a mí es peor, porque cada vez que me fallo a mí, dejo de creer en mí. Y si dejo de creer en mí, me voy a atrever a hacer menos cosas. Y si dejo de atreverme a hacer menos cosas, al final mi negocio y toda mi vida va bajando. Entonces, creo que es muy importante mantener la palabra, no solo por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa dentro. Me ha gustado también el punto de la subida de precio. Al final es el factor escasez, es meterle presión de compra de que, oye, a partir de mañana esto vale más al mes, entonces
Si vas a terminar adentro, pues mejor hazlo hoy que mañana, porque si no, vas a El pagar factor más. escasez hoy en día es obligatorio, pero obligatorio porque todo el mundo tiene tanto estímulo y tantas opciones para elegir que o presionas a alguien a que tome una decisión, que puede ser que sí o que no, pero que decida, o es muy difícil que la gente vaya gradualmente entrando, tal. Yo tengo abierta, por ejemplo, mi membresía de forma permanente, pero sí que meto el factor escasez cada cierto tiempo, porque le meto ciertos aditivos, a veces puedo dar un bonus extra, tengo distintas estrategias, pero sí que creo en que hoy en día hay que meter presión a la gente para que decidan, porque como todo el mundo va tan corriendo, yo cada vez intento correr menos. O sea, intento vivir al revés. Totalmente. Creo además que la gente, los humanos, nos estamos desnaturalizando. Y esto de tener que tantísimos estímulos, o sea, esto no es natural el tener tantos estímulos en el día, hace que mucha gente se esté volviendo incapaz de tomar acciones. Y algo que sería natural de hacer cosas, hay muchísima gente con inseguridades a la hora de tomar acción. Entonces, esto en el marketing se traduce en o fuerzas que tomen la acción o se van a quedar pensando absolutamente siempre, bueno, ya me apetece, pero ya entraré porque mañana tengo la misma opción, ¿no? Y al final el factor escasez lo que hace es resolver esto, es decir, tú verás, pero hoy es el último día. No sé si a ti te pasa, pero es muy típico que entre los emprendedores haya momentos en los que, por lo que sea, pierdes foco, te sientes en una nube de líos, de problemas, o estás haciendo cosas que no te apetecen tanto, sobre todo cuando te toque hacer contabilidad o temas más de gestor o te viene una multa o cualquier historia de estas, ¿no? ¿Tienes algo identificado que hagas que te sea un desencadenante, un desatascador de esta situación? Cuando no tienes foco, dices, hostia, es que pues me voy a dar una vuelta o me voy a un spa o lo que sea. ¿Hay algo que tú hagas que digas, a mí esto me vuelve a poner en foco y a partir de ahí vuelvo a ser yo y empiezo a trabajar a tope? Yo tengo muchas conversaciones con mi mujer y yo le digo que es la estratega en la sombra, porque muchas de mis mejores estrategias me las ha dicho ella. Porque a mí me da mucha claridad cuando hablo con alguien y exteriorizo lo que yo tengo en mi cabeza. Lo he probado con la escritura, pero es que soy muy vaga y me canso de escribir. O sea, me canso escribiendo a mano, me canso. Y es como, y en el ordenador no sabe igual, ¿no? Entonces yo tiendo a aclarar mi mente hablando. A mí me ayuda mucho a aclarar mi mente. Entonces cuando hablo con una persona sobre lo que quiero, sobre lo que veo y me cuestiona las cosas, me da mucha claridad y me pone foco. Eso me ayuda. Y luego, es verdad que cuando pierdo el rumbo, al final vuelvo a cuestionarme qué es lo que quiero en este momento y qué es lo que necesito. Y bueno, y si me viene una multa o cosas de esas, pues entro en furia y si tengo un día que grito y lloro y al día siguiente vuelvo a la carga. Yo cuento a la gente la verdad, si es que la gente no cuenta esto y dice, no, yo estoy súper equilibrado y cuando me pasa algo malo, mi vida es perfecta. No, no. Yo tengo un sistema y es, yo soy una persona que yo siempre digo que creo que no me pongo muy enferma porque suelto todo. Es como, a mí me pasa algo que me perturba y yo ese día grito y lloro. O sea, y me permito hundirme en la mierda absoluta ese día. Pero yo al día siguiente soy como una ave fénix. Renace y me pongo a tope de, venga, voy a buscar soluciones, cómo lo vamos a hacer y tal, pero me concedo ese momento o ese día de estar mal. ¿Qué pasa? Que no me quedo anclada a esa emoción, no me quedo atrapada en eso. Entonces yo suelto mi rabia, mi ira, me cago en todo, lloro y luego vuelvo a tope. Y sé que funciona así. Igual que sé que cuando estoy mal, o estoy deprimida, o estoy así desganada, si me quedo sin hacer nada, cada vez estoy en un bucle peor. Y eso ya lo he aprendido. Entonces, ¿qué hago? Me voy al ordenador, intento hacer algo. Aunque sea una carátula para un vídeo de YouTube. ¿Por qué? Porque yo ya he descubierto que a mí yo me siento mejor cuando hago cosas, cuando actúo. Entonces, como yo ya me conozco, que estoy mal y no me apetece hacer nada, me obligo a hacer algo. Porque en cuanto hago algo ya me siento mejor.
Aunque sea lo que te digo, una imagen, que a mí que me gusta mucho el diseño y todo lo visual, tal, pues digo, venga, voy a hacer una imagen, algo así que me apetezca. Lo hago y ya, oye, me siento un poquito mejor y ya me animo. Entonces, hay que conocerse. ¿Qué es lo que a ti te anima? A lo mejor a ti te anima irte a, yo qué sé, a hacer deporte. Pues si lo sabes, aunque no te apetezca, hazlo, porque ya sabes que eso a ti te va a generar, me vuelvo a animar. Pero yo no vendo el, ay no, yo soy una tía súper equilibrada. No, yo trabajo y me metí en temas de desarrollo personal y de mentalidad para conocerme, para entenderme y para vivir más en paz con mi mente. Básicamente. Marina, antes has hablado, bueno, durante toda la conversación has demostrado claramente que eres una persona súper analítica, tanto internamente como hacia los demás. Y antes hablabas de que te mola el mirar landings de otros, negocios de otros, ¿no? Y hacer análisis sobre esto. Fijarte en el negocio de los demás te supone una sensación de, a veces, te iba a decir inferioridad, porque muchas veces vemos negocios de gente muy grande que son muy visibles, ¿no? Y puedes tener esta sensación de decir, hostia, qué pequeño que soy, ¿no? Y yo quisiera esto. Y tendemos casi siempre a ver y compararnos con los que son más grandes que nosotros. ¿Cómo gestionas esto y en qué lo utilizas? Lo gestiono mal y lo estoy trabajando. Te explico. Por un lado, el mirar a otros me resulta muy inspirador, porque me dan ideas que a mí, hay veces que yo veo una landing que digo, hostia, qué bueno, este punto a mí no se me habría ocurrido, y cojo esa idea y la utilizo. Eso me resulta muy inspirador. Tengo una cosa muy rara, bueno, por lo menos para mí es raro, a lo mejor le pasa a más gente, y es que cuando no sé algo y lo veo en otro, me da rabia no saberlo. O sea, es como... me cabreo conmigo misma por no haberlo sabido antes, que es ilógico porque en algún momento lo tengo que aprender. Pero es como que me da rabia no haberlo sabido. En plan de decir, joder, esto yo debería haberlo sabido ya, o sea, qué guay esto, ¿no? Me genera un poco esa sensación. Y luego creo que, bueno, esto lo he aprendido, justo he publicado una lección en mi club de estrategas sobre este tema, que en este caso lo enseño, el cómo manipular, o sea, cómo condicionar una decisión de compra manipulando las opciones que ofreces. Y esto está basado en cómo funciona la mente humana. Cuando tú te comparas según con lo que te compares, te genera una percepción diferente. Esto hay un dibujo visual muy chulo que lo ves clarísimamente, donde ves dos dibujos de unas figuras que son iguales y según con qué las estás comparando te parecen más pequeñas o más grandes. Pues así funciona exactamente nuestra mente. Entonces, ¿qué sucede? Que tendemos a compararnos con gente que está por encima. Yo antes me comparaba y decía, va, alguien que factura 100.000 euros, luego superé los 100.000 euros y ahora me comparo con el que factura 1.000.000. Claro. Para la mayoría de la sociedad dice, hostia, si es que tú vives de puta madre, con las horas que trabajas, cómo vives, lo que ganas y tal, es súper éxito. Pero como ahora mi ojo está puesto en otra gente que gana mucho más, al final te acabas sintiendo pequeño igual. Y yo con esto estoy trabajando mi mente para dejar de hacer eso. Para dejar de compararme porque con siempre cosas que me hagan sentir pequeña. Porque creo que esto no nos beneficia. O sea, creo que al final lo único que se hace es meternos en una espiral de ansiedad, de estrés y de insatisfacción permanente. ¿Cómo podemos eliminar eso o intentar que no pase? Entrenando a nuestra mente. Entrenando a, pues, por ejemplo, tú me hablabas de diarios de gratitud. El diario de gratitud es un entrenamiento de eso. Es un entrenamiento de no compararme solo con lo que veo de gente que está por un nivel superior a mí, sino con ver lo bueno que tengo yo en mi vida, ¿no? O lo bueno que he conseguido. Creo que hay una política que no sé hasta qué punto nos está haciendo daño, que es el hecho de que te dicen esto de si tu negocio no crece, decrece. Porque con la inflación y con todo estás perdiendo, ¿no? Dinero y vas bajando, ¿no? Y yo creo que hay que obsesionarse menos con si un negocio crece o no y obsesionarse más con tu progreso. Porque para mí la felicidad está totalmente ligada al progreso, a sentir que tú avanzas. Y a lo mejor hay un año en que tu negocio en sí no está viendo un crecimiento, pero tú como persona estás creciendo y luego eres capaz de crear un negocio distinto o de impulsar ese negocio en una sola acción mucho más rápido.
Yo, por ejemplo, durante un año mi club fue creciendo, pero era mucho más lento. Hice una acción porque yo había crecido en esos meses y en esa acción se duplicó el crecimiento del negocio. Entonces creo que no siempre hay que verlo como algo lineal de el negocio tiene que crecer cada mes. No, es que a lo mejor yo tengo que ir progresando cada mes, progresando, que puede ser a nivel de mentalidad, que puede ser a nivel físico, que puede ser, ¿sabes? O sea, progresar en distintas áreas de mi vida. Y conforme yo progrese, luego habrá acciones que a lo mejor multiplican. Entonces, no creo que haya que estar tan obsesionado con que la cosa crezca de forma lineal todo el tiempo. ¿No crees que también tenemos una obsesión en medir el progreso o el crecimiento de manera numérica? Hay muchas veces, al final, evidentemente, si hablamos de facturación, son números. Pero medimos el progreso sobre la facturación, sobre el número de miembros que tenemos en nuestra membresía, sobre algo que es numérico. Y yo creo que muchas veces el progreso, cuando vemos lo que avanza un negocio, un proyecto, a mí me gusta mucho más hablar de proyectos que de negocios. Tiene mucho más sentido darte cuenta que estás haciendo todo lo que te gusta, solo lo que te gusta, no te lleva tantas horas, estás disfrutando el proceso y ayudas a las personas que hay dentro, independientemente del número. Y para mí ese es el éxito real, no la facturación en sí mismo, porque la facturación puede ser muy alta, pero si vas sacando la lengua porque has decidido que vas a facturar mucho, porque vas a mandar una masterclass al día y 3 contenidos a la semana y no sé qué, pues fantástico, vas a facturar un montón, pero tu emprendimiento va a ser un infierno, por mucho que haya otros que estén haciéndolo y ganen 1.000.000 de euros. Para mí el éxito está mucho mejor en decir, no es que estoy haciendo solo lo que quiero y la gente que está dentro de mi membresía o dentro de mi proyecto está teniendo una evolución que hace que todo tenga un sentido y que al final no es solo generar gente nueva y conseguir que la gente se quede y que todo el mundo siga pagando, sino que es que la gente que está dentro del proyecto avance con el proyecto en sí mismo y que haga avanzar el proyecto también a la par, ¿no? Yo creo que para mí uno de los indicadores es cómo me siento de feliz y cada vez se ha vuelto una prioridad no estresarme. No estresarme para mí es una meta, no en términos de decir, tengo una meta de facturación, tengo una meta de no estresarme, de gestionar las situaciones que me pasan de otra forma, de gestionar mi día a día de otra manera, de cuando pasa algo negativo, ¿cómo lo gestiono? Para mí eso son metas también. Entonces, no, es lo que hablamos. No creo que... Es verdad que está la tendencia numérica porque... ¿Sabes lo que pasa? Que es un juego. Al final, tú ves a una persona que está fuerte y te dice que tiene su método para ponerte caches y la gente compra eso. Tú dices que factures no sé cuánto y la gente te escucha porque es como, esta persona ha conseguido algo y ¿por qué escuchar a este y no a este? Son indicadores que hacen que las personas simplemente decidan prestarte atención. Y como vivimos en esta guerra por la atención, jugamos con esos indicadores para llamar la atención. Pero la base es que tú no vivas totalmente ligado a ellos, sino que te sirvan como parte del juego. Los utilizas para llamar la atención. Ok, los cojo y llamo la atención porque al final lo que hay debajo es bueno, lo que te digo. Pero no utilizarlos como para ti una guía personal. Y eso pues es ir trabajando. Yo creo que todos estamos un poco en ese viaje porque creo que poca gente realmente lo ha conseguido 100% a día de hoy. El salirse de ese juego de estatus, de números, de demostrar. Porque en el fondo, para mí, el verdadero éxito es no necesitar demostrar nada. Pero demostrarlo por pura diversión. Poco retorcido, ¿eh? Marina, me gustaría que terminemos hablando un poco de la Marina más personal y a ver si nos puedes dar algunos consejos. El primero, ¿hay algún invento, tecnología o aparato que uses constantemente y que desde que lo descubriste dijeras, wow, a mí esto me viene genial, se lo recomiendo a todo el mundo? Hay en inteligencia artificial coger y generar imágenes y ponerle tu cara. Me parece, tardé meses en encontrar la manera de hacerlo de forma decente, que quedase chulo,
Y eso me tiene fascinada. Eso y lo de clonar la voz. ¿Con qué herramienta lo haces? Es que es como un bot de Discord que tienes que meterle un código. Qué Hice una chuleo. clase para mi club y lo tengo explicado y tal porque es a través de un bot que instalas. ¿Y tienes alguna compra reciente de menos de 100 euros? Algo que te hayan regalado que digas, pues a mí esto me ha venido genial y se lo recomiendo a todo el mundo. Menos de 100 euros. Menos de 100 euros, algo que me haya venido genial. Es que sabes lo que pasa, que yo compro muchas cosas de decoración porque me gusta mucho decorar la casa y me gusta mucho, nos flipan las reformas y manualidades. De menos de 100 euros que me haya venido genial. Pues recomendaría pues una aplicación. Claro. Sí, sí. Pues hay una aplicación que se llama Remini que te permite con inteligencia artificial mejorar las imágenes que están pixeladas y todo esto, te las completa y les da calidad. Esa, por ejemplo, me ha flipado y para mejorar las imágenes, incluso para las carátulas de YouTube o tal, como que le da un poco un rollo más perfecto, así ficticio un poco y, por ejemplo, coges una imagen vieja que tengas por ahí perdida que sale súper pixelado y te la completas y tal y queda muy chulo. Esa me costó... Es una suscripción, pero pagué el año y me parece que he pedido un plan de 40 euros o algo así. Por último, si tuvieras la capacidad de poner una pancarta súper visible en un sitio mega visible, la Gran Vía de Madrid o la Plaza Cataluña Barcelona, sitios muy visibles, con el mensaje que tú quisieras que la viese todo el mundo, ¿qué pondrías en ella? Estoy pensando, que tengo una idea, pero quiero trasladarlo a una frase chula. Tienes un gigante en tu interior, el problema es que no lo sabes. Me ha gustado mucho y creo que es la mejor manera de despedir este episodio. Marina, espero que hayas estado a gusto, ha sido un placer y que nos volvamos a ver pronto. Un abrazo. Me lo he pasado genial. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.